Bueno, Beatriz amablemente ha suprimido la historia mía en Cuba. ¿Dónde está Enrique? Que Enrique recordó hace un momento. O sea, en Cuba yo trabajé durante 20 años en lo que sería el establishment de relaciones internacionales desde dos ángulos. Primero del Ministerio de Relaciones Exteriores y llegué a ser el director político del movimiento, de la Dirección de Países No Alineados, lo cual me ponía en contacto con los africanos y demás. Y después tuve 10 años más en el Departamento de América del Comité Central, que era complementario a las actividades que realizaban la gente que trabajaba en el Ministerio del Interior. ¿Es posible hacer A ver, yo traje un inventario de estas intervenciones en 2 minutos y 50 segundos, que no es tan completo como el de Enrique, pero ver las cosas ayuda a darse un poco emocionalmente la conexión con lo que sucede. Bueno, la transmisión no será perfecta, pero da una idea de que aquí ha habido una continuidad desde, como decía Enrique, de 1959 hasta hoy, en esta política agresiva de un Estado hacia el entorno internacional. Y la pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿por qué? O sea, ¿qué lleva a esta pequeña isla a hacer ese tipo de política de agresión constante, de intervención constante? Ahí estamos mencionando solamente las intervenciones militares, propiamente hablando, en conflictos de baja, media y alta intensidad. O sea, de la guerrilla, conflictos de intensidad media, incluso conflictos de alta intensidad, y si ahora se involucran a plenitud en el de Ucrania, eso de altísima intensidad. No estamos mencionando lo que ya Enrique recorrió, que es el complemento de todo eso, que es la guerra subversiva que se desarrolla paralela a todos esos esfuerzos militares con soldados, tropas especiales. O sea, pensar de que las tropas especiales cubanas combatieron en Vietnam del Sur es algo que deja a la gente perplejo. ¿Qué hacían las tropas especiales cubanas metidas, infiltradas en Vietnam del Sur? Porque sabíamos que
la DAFAR, la Defensa Antiaérea, había participado con aviones y tropas coeteriles antiaéreas protegiendo de los aviones norteamericanos al norte, pero bueno, al sur. Y cuando hacemos la lista de todos estos países, algunos de ellos, de los cuales a veces ni nos acordamos de sus nombres en África y demás, de nuevo la pregunta es ¿por qué? ¿Qué cosa es lo que puede explicar eso? Y tiene algo que ver con las cosas que venía recordando Chile. Tiene algo que ver con lo que dijo también el alcalde al principio. O sea, por supuesto, tiene muchísimo que ver, como dijo el alcalde, con la personalidad mitómana de Fidel Castro, su deseo de ser el gran emperador internacional y su deseo de no someterse a ninguna ley, incluso en muchas ocasiones de la Unión Soviética. La idea esa de que Fidel Castro era un tipo que si le tocaban una balalaica en Rusia saltaba en Cuba, no es exactamente la situación que se dio a lo largo de muchos años, en que había una tensión constante entre sus aspiraciones personales, los choques que tenía con Moscú, como los que relató Israel en torno a la guerrilla latinoamericana, que chocaban con la política de los partidos comunistas y demás, y aquí viene la cuestión que decía Schilling. Fidel Castro necesitaba que no hubiera distensión internacional. ¿Por qué? Porque había destruido el aparato económico productivo del país y lo único que tenía para vender al mundo eran sus servicios militares y subversivos y establecer hegemonía sobre otros gobiernos, apoderarse de recursos en otros lugares y, por supuesto, encontrar mecenas, como era la Unión Soviética, como fue después el propio Chávez, que estuvieran dispuestos a recibir sus servicios militares, de inteligencia, etcétera, a cambio de proveerlo de recursos económicos que él era incapaz de producir porque él había destruido el aparato productivo del país. Entonces estamos hablando de un régimen cuyo líder mitómano destruye el aparato económico del país y lo lleva a todas estas aventuras porque son imprescindibles para poder seguir operando. Todo ese dinero al que se refería Enrique, que salía para este partido político o aquel partido político en América Latina, no necesariamente siempre provenía directamente de Moscú. Muchas veces lo proveían los montoneros, los macheteros. Todo ese dinero iba a parar a una gaveta de Piñeiro en el Departamento de América en su despacho y él lo repartía según las peticiones que tenía de cada cual. Esa forma de operar por arriba del Estado de una manera literalmente gansteril, o sea, sin reglas constitucionales que te aten a nada, es lo que caracterizó ese Estado desde que nació en 1959. Entonces, lo primero es entender eso, porque cuando los buenistas de este mundo creen que pueden resolver esto aportándole recursos económicos a un régimen que no sabe administrar, que no sabe ni tiene tampoco eso como prioridad, pues ese no va a ser la solución del problema. La solución del problema es ponerle fin a un sistema que engendra no solamente la destrucción económica y el despilfarro constante, sino todo este tipo de anomalías geopolíticas internacionales. Hoy el sistema está virtualmente colapsado, ha llegado a un momento en que tiene que transformarse en algo nuevo, no necesariamente democrático, lo he dicho varias veces, puede ser un sistema autocrático con una mínima apertura al mercado, pero ni eso son capaces de hacer, porque además este sistema ha destruido, y eso ha sido otro de los legados de Fidel Castro, toda meritocracia. O sea, toda la promoción de funcionarios está determinada no por sus capacidades administrativas, sino por sus lealtades políticas. Lealtades políticas no solo ideológicas al sistema, sino lealtades políticas a sus superiores. Y de esa manera es imposible virtualmente
arreglar ningún sistema. Usted a estas personas le entrega la economía de Singapur y antes de un año Singapur anda en deuda con todo el mundo. Porque simplemente no es solo el aportarle recursos, sino todo lo demás que requiere y que no son solamente las libertades económicas. Si usted no tiene, por decirlo en breve, libertad de expresión, libertad de prensa, ningún sistema tiene capacidad de autocorrección, porque no es posible criticar el mal manejo de un ministerio, de una economía, de una política económica. Entonces, no es simplemente de que haya un conjunto de pequeñas empresitas que además están para colmo controladas de mil maneras por el Estado. Es que no hay la capacidad de que ni los empleados se puedan asociar, ni tampoco sus propietarios. Por lo tanto, estamos viendo una realidad desconocida en América Latina. Esto surgió de una conversación mía con Israel a propósito del aniversario del golpe en Chile, en que todo el mundo hablaba del golpe y todo el mundo hablaba de Pinochet. Y yo le dije, tú sabes, yo fui a la Escuela Mecánica de la Marina en Argentina, donde estaba el centro de la tortura establecido durante los años de la dictadura. Y la primera tarja que encontré a la entrada decía que todo eso había pasado por la Escuela de las Américas de los Estados Unidos, que los había entrenado en materias de interrogatorios y de tortura, qué sé yo. No había una sola mención a los entrenamientos de los montoneros, a las intervenciones en los partidos políticos argentinos, a la búsqueda de desestabilizar a Argentina para poder crear de nuevo también una situación en la que ellos pudieran apoderarse de Argentina. Entonces estamos con una narrativa histórica que académicamente hablando, por decirlo menos, es falsa y que es necesario corregir en este tipo de coloquios para que vaya escribiéndose la otra narrativa, no para suprimir la que esté puesta en la entrada de la escuela, de ese centro de tortura, sino por lo menos para equiparar una cosa con la otra, porque el golpe de Pinochet no habría sido posible si no hubiera habido toda la desestabilización que Fidel Castro entronizó en Chile. Ya eso lo explicó Israel. Y hoy tenemos a un Putin que parece que está convertido a guevarismo, porque está creando su propio eje internacional con Irán, Corea, China. Cada una de esas entidades tiene sus propias alianzas de actores estatales y no estatales, y está al parecer creando 2, 3, no muchos Vietnam, pero muchas Ucrania. O sea, tenemos un foco en Ucrania, tenemos ahora un foco en el Oriente Medio, vamos a ver cuál es el próximo foco, si va a ser por Asia o va a ser por acá, por América Latina. Y es precisamente la cuestión que decía Chile, cómo yo creo muchos incendios para que no pueda la estación de bomberos encargarse de mí. Gracias.